del sistema nervioso parasimpático. Entonces vamos a empezar a proyectar. No sé si ya están viendo la pantalla. Sí, doctor. Se ve la pantalla. Con la presentación, entonces vamos a entrar al modo presentación. Bien. Por favor, confírmeme que se cambia el slide. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces esto es solamente una cuestioncita cómica para que ustedes podamos empezar. En la primera imagen, los padres de este estudiante de medicina, que está atosigado de estudio, de trabajo, que está muy agitado y muy nervioso, pero en su mente está la imagen de su profesor, ¿no es cierto?, que está esperando que él responda todo lo que él le pregunte o lo examine. Y aquí también, aquí abajo, esta no es la meta, el sacar 10 o el sacar 50 o el sacar 100 en los exámenes. La meta es ser un excelente médico y poder atender a sus pacientes en el futuro. Esa sí es la meta, ¿no es cierto? Bien, con eso entonces vamos al tema de hoy, que son activadores de los colinoceptores e inhibidores de la colinesterasa. Como siempre, tenemos que tener objetivos de aprendizaje claros, ¿no es cierto? Ya les he dicho que teniendo objetivos de aprendizaje claros, la fuente de información farmacológica es cualquier fuente válida. Por eso que he insistido el otro día en hacer y recalcar la cuestión del libro, ¿no es cierto? Si bien el libro que habitualmente casi todos los estudiantes tienen y al cual acuden para farmacología es el Katsun, no se olviden que el Katsun es uno más de los libros de farmacología que nosotros recomendamos. ¿Ya? Entonces, por eso que los objetivos para cada tema deben ser claros. Entonces, al concluir las actividades de aprendizaje, los estudiantes deberán utilizar correctamente la terminología aplicable al sistema colinérgico, reconocer los fundamentos de la neurotransmisión colinérgica, reconocer los diferentes tipos de receptores colinérgicos, su ubicación, los efectos de su activación y sus funciones, seleccionar fármacos prototipos colinérgicos, diferenciar las acciones farmacológicas de los fármacos colinérgicos, reconocer las principales indicaciones terapéuticas de los fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico, determinar los efectos adversos más importantes del uso de fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico, reconocer los signos y síntomas más importantes de la intoxicación por fármacos que actúan sobre el sistema colinérgico e indicar las contraindicaciones del uso de fármacos que actúan en el sistema colinérgico. ¿Sí? Entonces, con esos objetivos claros, que yo también les he dicho que ustedes deberían acostumbrarse a utilizar los objetivos de aprendizaje como una manera de autoevaluarse. Y si no pueden responder, digamos, a un objetivo de aprendizaje cualquiera, deben volver a estudiar lo que no han podido responder, ¿no es cierto? Es la mejor manera de autoevaluarse y de reforzar sus conocimientos cuando no pueden responder a los objetivos de aprendizaje. Bien, términos que tenemos que tomar en cuenta en relación al tema de hoy. Agonista muscarínico es un colinamimético con acción primaria muscarínica, es decir, que va a actuar fundamentalmente a nivel de los receptores muscarínicos. Un agonista nicotínico es un colinamimético con acción primaria nicotínica, es decir, que va a actuar fundamentalmente a nivel de sobre los receptores nicotínicos. Alcaloide colinamimético, una droga base débil, generalmente de origen vegetal, con efectos similares a la acetilcolina. Cicloespasmo, contracción marcada del músculo ciliar,
con acomodación máxima, que es producto de algunos de los colinomiméticos. Colinomimético de acción directa, una droga que se une y activa colinoceptores. Sus efectos mimifican a la del acetilcolina. Sabemos de que en los receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos, el neurotransmisor es la acetilcolina, como ya habíamos dicho la semana anterior, ¿no es cierto? Pero los agonistas de los receptores muscarínicos diferentes o distintos a la acetilcolina, ¿no es cierto?, actúan también sobre esos receptores colinérgicos y por lo tanto van a dar lugar a efectos similares a los de la acetilcolina. Un colinomimético de acción indirecta es una droga que amplifica los efectos de la acetilcolina endógena al inhibir a la colinesterasa. Entonces, los colinomiméticos directos, para que quede claro, son aquellos que activan los receptores colinérgicos. Y los colinomiméticos de acción indirecta son aquellos fármacos, sustancias o drogas que inhiben el efecto metabolizador de la acetilcolinesterasa, o sea, inhiben a la acetilcolinesterasa o la desactivan a la acetilcolinesterasa, lo que va a dar lugar a un aumento de la acetilcolina endógena que va a actuar sobre los receptores colinérgicos. Entonces, ese es un mecanismo de acción indirecta. Crisis colinérgica, una condición clínica de excesiva activación de los colinoceptores, ¿ya? Es decir, de que todos los, por ejemplo, una inhibición de la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto?, puede dar un efecto que se denomina crisis colinérgica. Crisis miasténica, condición clínica de inadecuada activación de colinoceptores nicotínicos en la unión neuromuscular. La miastenia es una condición en la cual los receptores también pierden su sensibilidad y dejan de actuar como tales y van a dar lugar entonces a una inadecuada activación de los receptores. Envejecimiento de órganos fosforados, un cambio químico en la molécula de los órganos fosforados que ocurre después de que estos se han unido a la acetilcolinesterasa por un periodo de tiempo. Son alterados químicamente haciendo que el complejo enzima, es decir, acetilcolinesterasa con su inhibidor, en este caso el órgano fosforado, sufra este proceso de envejecimiento en el cual el covalente se va a tornar irreversible y por lo tanto hace que ya la unión envejecida no sea susceptible a la hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Ésteres de la colina, una droga colinomimética consistente en colina, que es un alcohol, esterificado con una sustancia ácida que es el ácido acético. Vamos a ver cuáles son estos. Factor de relajación derivada del endotelio, una potente sustancia vasodilatadora, principalmente el óxido nítrico, que es liberado por las células endoteliales vasculares, que hemos dicho que en relación al sistema parasimpático, los vasos sanguíneos y las células endoteliales no tienen, digamos, una inervación continua y por lo tanto tienen receptores no inervados que van a dar lugar a un efecto vasodilatador por la liberación de óxido nítrico. Órgano fosforado, un éster del ácido fosfórico y un alcohol orgánico que inhibe a la acetilcolinesterasa. Y parasimpático, una droga que mimifica los efectos de la estimulación de los nervios parasimpáticos. Bien, continuando con las definiciones, que ya van a ser estas relacionadas con las drogas anticolinérgicas, ¿no? Vamos a tener agentes anticinetóxicos, que son fármacos utilizados para el tratamiento de la cinetosis. Ejemplo, la escopolamina. Bloqueo despolarizante, parálisis muscular esquelética flácida causada por despolarización permanente de la placa neuromuscular. Esto ocurre con algunos agonistas, como por ejemplo la succinilcolina. O sea, la despolarización continua, no dando lugar al ciclo despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, lleva entonces a este efecto de bloqueo despolarizante con una parálisis flácida.
Ejemplo, ya les he dicho, la succinicolina, un relajante muscular que hoy en día tiene más importancia como desde el punto de vista académico que desde el punto de vista terapéutico. Bloqueo no despolarizante, parálisis del músculo esquelético causado por bloqueo de los receptores a nivel de la placa neuromuscular. Esto es diferente al anterior, ¿no es cierto? El anterior es agonismo, es decir, que la estimulación continua de la placa neuromuscular, ¿no es cierto?, va a llevar a despolarización y no se va a poder continuar activando. En cambio, el bloqueo no despolarizante ya se va y se bloquea los receptores, ¿no?, por un efecto antagónico a nivel de la placa neuromuscular, y eso también va a dar parálisis flácida. Cicloplegia, parálisis de la acomodación. Envejecimiento del órgano fosforado, hemos dicho ya, es un cambio químico en la molécula de los órganos fosforados que ocurre después de unirse con la acetilcolinesterasa por un periodo de tiempo. Esto ya hemos dicho que son alterados químicamente, esta unión de la acetilcolinesterasa con el órgano fosforado, haciendo que este complejo no sea susceptible a la hidrólisis. El tiempo de inicio es variable. En algunos casos puede ser de minutos o de algunas horas, ¿no?, y puede persistir inclusive algunos días. Fiebre atropínica es una hipertermia inducida por drogas antimuscarínicas, causada fundamentalmente por la atropina, que tiene como efecto importante un efecto inhibidor de la sudoración. Esta fiebre atropínica en niños puede llevar a la muerte del niño. Flash atropínico, vasodilatación cutánea marcada de los brazos, del dorso superior y de la cabeza, ¿no?, por drogas antimuscarínicos, ejemplo la atropina, por eso de ahí el nombre flash atropínico, que ocurre cuando se administra atropina. Midriático, una droga que dilata la pupila; miótico, una droga que contrae la pupila, ¿ya? Generalmente el efecto a nivel de la pupila de los anticolinesterásicos es midriasis. En cambio, el efecto colinomimético es de miosis. Parasimpático lítico, una droga que bloquea los receptores muscarínicos de los tejidos efectores autonómicos y reduce los efectos de la estimulación parasimpática. Regenerador de colinesterasa es un antagonista químico que se une al fósforo de los órganos fosforados y desplaza la acetilcolinesterasa de la unión o del complejo acetilcolinesterasa órgano fosforado, permitiendo que ésta se regenere, es decir, que continúe ejerciendo su acción metabólica sobre la acetilcolina. Sin embargo, los regeneradores de la colinesterasa, como vamos a ver posteriormente, solamente funcionan hasta antes de que se produzca el envejecimiento de la unión órgano fosforado acetilcolinesterasa. Selectividad farmacocinética, selectividad de un efecto alcanzado por administración local o distribución especial y no por la selectividad del receptor, ¿ya? Esto entonces es una selectividad de tipo farmacocinético, ¿ya? Y ustedes saben que la farmacocinética incluye, ¿no es cierto?, la absorción, la distribución, el metabolismo, la eliminación y la excreción. Bien, la neurotransmisión colinérgica, que ya habíamos visto de cierta manera esto en la anterior semana, ¿no? Y habíamos visto básicamente que la síntesis de la acetilcolina se produce por la unión de la colina más la acetilcoenzima A, catalizada por la acetilcolina transferasa, que da lugar a la acetilcolina. La colina habíamos dicho que es un producto del metabolismo de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, que da lugar a la colina y el acetato. Ambos, la colina y el acetato, son reutilizados para la síntesis de la acetilcolina, ¿ya? Fundamentalmente, obviamente, la colina. Y aquí, importante, porque no podemos seguir adelante si no recordamos esto, ¿no? ¿Ya? La neurotransmisión. Entonces, esta es una terminal sináptica parasimpática, ¿no es cierto? ¿Ya? Donde vemos que aquí arriba, fíjense, no sé si con la flechita, vemos el precursor de la acetilcolina, que es la colina que proviene, ya habíamos dicho,
del metabolismo de la acetilcolinesterasa, perdón, de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, que da lugar a la colina y el acetato, como estamos viendo aquí abajo. Cuando la colina es reutilizada, nuevamente vuelve a la terminal presináptica, se une a la acetilcoenzima A, proceso catalizado, podríamos dicho, por la colina acetiltransferasa, y da lugar entonces a la formación de la acetilcolina, que una vez sintetizada es almacenada en las vesículas presinápticas. Esto, el ingreso de la acetilcolina a las vesículas presinápticas se da por un transportador de acetilcolina. También, solamente para recordar, habíamos dicho que la manipulación farmacológica se puede dar en cualquier lugar de la sinapsis, ¿no es cierto? Y el besamicol es un ejemplo de manipulación farmacológica impidiendo que el transportador de acetilcolina haga que la acetilcolina entre y se almacene dentro de las vesículas presinápticas. ¿Sí? Entonces, hay miles de moléculas de acetilcolina en cada vesícula presináptica y hay también miles de vesículas presinápticas en cada sinapsis. Bien, una vez que ha estado ya la acetilcolina dentro de la vesícula presináptica, por acción de proteínas, ¿no es cierto?, como la sinaptotagmina, la sinaptobrevina, proteínas que actúan sobre la membrana de la vesícula presináptica. Estas vesículas se concentran, se alinean y se dirigen hacia la membrana presináptica, aquí, donde por acción también de otras proteínas asociadas a la membrana de la terminal presináptica, se fusionan, ¿no es cierto?, que son sinaptosoma, por ejemplo, y se fusionan, dan lugar a la abertura de un poro, y por un proceso exocítico, la acetilcolina es liberada a la hendidura sináptica. Aquí vemos clarito esto. Aquí también este es un sitio de manipulación farmacológica, como por ejemplo en casos de la toxina botulínica, ¿no?, o el famoso Botox, que va a impedir que la acetilcolina sea liberada hacia la hendidura sináptica, produciendo entonces un bloqueo de la neurotransmisión colinérica. Bien, una vez que la acetilcolina ha sido liberada hacia la hendidura sináptica, tiene que actuar a nivel de sus receptores postsinápticos, ¿no? Y ahí tenemos los receptores muscarínicos por un lado y los receptores nicotínicos por otro lado. Entonces, si ustedes se fijan, habíamos hablado hace un ratito que los bloqueantes no despolarizantes van a impedir que la acetilcolina se una a sus receptores muscarínicos. Y los bloqueantes despolarizantes como el succinilcolina o la succinilcolina van a hacer que se produzca una despolarización continua del receptor, entonces impidiendo el proceso de repolarización y por lo tanto dando una parálisis flácida. Y los bloqueantes no despolarizantes, ejemplo, tubocurarina, que tiene más importancia hoy en día como desde el punto de vista académico, proveniente del curare, que era utilizado o todavía es utilizado por las tribus que están en la jungla, por ejemplo, la jungla amazónica, colocan curar en la punta de sus flechas para disparar y cazar animales y muchas veces también en contra de sus enemigos, ¿ya? Perdón. Bien, una vez que la acetilcolina ha interactuado con sus receptores postsinápticos, ya sean muscarínicos o canales iónicos, esta tiene que ser inactivada. Y es inactivada por la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto?, que debe dar lugar a colina y acetato. Este también es un sitio de manipulación farmacológica con anticolinesterásicos de acción indirecta, ¿no es cierto?, o sea, colinomiméticos de acción indirecta, como por ejemplo el hidrofonio, la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina y los órganos fosforados. Entonces impiden que la acetilcolina se metabolice y aumentan sus niveles endógenos. O en el caso de la colina, cuando tiene que ser transportada a la terminal presináptica, puede ser manipulada farmacológicamente por el hemicolinio, que impide que la colina ingrese hacia la terminal presináptica
y al no haber el precursor no se puede sintetizar acetilcolina. ¿Ya? Bien, entonces también se produce un proceso de inhibición de la liberación del neurotransmisor a través de receptores presinápticos reguladores o moduladores de la liberación de la acetilcolina, como aquí también estamos viendo. ¿Ya? Bien. Entonces, con esto ya podemos seguir adelante. Solamente recordar entonces que la acetilcolinesterasa, que es la que metaboliza la acetilcolina, se encuentra presente en eritrocitos, en músculo esquelético, en el sistema nervioso central y en todas las sinapsis colinérgicas, ¿de acuerdo? En cambio, la pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, que actúa sobre la butirilcolina y la succinilcolina y la acetilcolina cuando se encuentra en alta concentración, ¿ya? O sea, es decir que la cantidad de acetilcolina excede la capacidad metabólica de la acetilcolinesterasa. Entonces, en esos casos, la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa va a también intervenir metabolizando ese exceso de acetilcolina cuando excede, digamos, la capacidad metabólica de la acetilcolinesterasa. Bien, se encuentra entonces esta pseudocolinesterasa en el plasma sanguíneo, en el músculo liso, en las glándulas, en el hígado y en la piel. Esta enzima es extremadamente importante para el metabolismo de la succinilcolina, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque hemos dicho que la succinilcolina da lugar a una parálisis de tipo despolarizante, ¿no es cierto? Y si el paciente no tiene pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, esta succinilcolina no va a ser metabolizada y va a producir un efecto relajante muscular o de parálisis muscular prolongado que hay que tratar de revertir con otras sustancias. Bien, solamente para recordar los receptores muscarínicos, hemos dicho que son 5, M1, M2, M3, M4 y M5. El M1 lo hemos denominado neuronal, el M2 cardíaco, el M3 glandular, el M4 está en las neuronas del sistema nervioso central, fundamentalmente a nivel de las terminaciones vagales, y el M5 en el endotelio vascular, vasos cerebrales y neuronas del sistema nervioso central. Pero básicamente, digamos, a los que les hemos asignado nombres son el M1, el 2 y el 3. Yo a mis alumnos en la clase práctica, ¿no es cierto?, para solamente con el objetivo de que se acuerden, como el M4 está en las neuronas del sistema nervioso central, he dicho lo llamaremos nervioso. Y el M5 que está en el endotelio vascular y los vasos cerebrales, les dije para que se acuerden que lo llamaremos endotelial, ¿ya? Entonces, solamente para facilitar que ustedes se recuerden, entonces, M1 neuronal, M2 cardíaco, M3 glandular, M4 nervioso y el M5 endotelial. Bien. Habíamos dicho también que el M1, el M3 y el M5, los impares, actúan a través de la proteína GQ, ¿no es cierto? Aumenta el IP3, el diacilglicerol, se estimula la fosfolipasa C y aumenta el calcio intracelular. Por lo tanto, estos son generalmente receptores estimulantes, ¿no? O que llevan al efecto parasimpático. Y el M2 y el M4, que son los dos pares, habíamos dicho que actúan a través de la proteína GI, que lleva a una disminución de la AMP cíclico a través de la inhibición de la adenilato ciclasa y disminuye por consiguiente la entrada de calcio. Bien, entonces aquí podemos ver otro cuadro que lo considero importante, que son los subtipos de receptores muscarínicos. Entonces aquí nuevamente M1 neuronal, M2 cardíaco, M3 glandular y el M4 que hemos dicho lo vamos a denominar nosotros nervioso y el M5 endotelial. ¿Dónde están localizados el M1? Ganglios autónomos, incluidos los ganglios intramurales del estómago, glándulas salivales, lagrimales, etc. y en la corteza cerebral, por eso neuronal. El M2, corazón, aurícula y también el sistema nervioso central muy distribuido, pero lo hemos denominado fundamentalmente cardíaco porque es el que está a nivel del corazón. Y el M3 glandular, ¿no?
El músculo liso, glándulas exócrinas, gástricas, células parietales secretoras de ácido, salivales, sudoríparas, etc. Las glándulas en general. Músculo liso del tubo digestivo, del ojo y de las vías respiratorias, la vejiga y a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. El M4 a nivel del sistema nervioso central fundamentalmente y el M5 también sistema nervioso central, pero hemos dicho que es importante a nivel del endotelio, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos y también las glándulas salivales, el iris y el músculo ciliar. Bien, ¿cuál es la respuesta celular del M1? Ya hemos dicho que es proteína GQ, IP3, diacilglicerol, despolarización, ¿no es cierto? Produce excitación y disminuye la conductancia del potasio. En el caso del M2, disminución del AMP cíclico por inhibición de la adenilatos ciclasa, por lo tanto, inhibición de la conductancia de calcio y aumento de la conductancia de potasio, o sea, sería lo opuesto al receptor M1. Y el M3 va a ser, ¿no es cierto?, similar al M1, que va a producir estimulación. El M4 hemos dicho que es GI, ¿no es cierto? Y el M4 también va a ser, este es GQ, el M3 y el M4, al igual que el M2, son GQ, por lo tanto disminuye el AMP cíclico, produce inhibición, disminuye la entrada de calcio y disminuye la actividad. Y el M5 hemos dicho impar, también proteína GQ, aumenta el IP3 y tiene un efecto excitatorio. Bien, ¿cuál es la respuesta funcional a la activación del receptor M1? Excitación del sistema nervioso central. Y hay aquí interrogado un punto, ¿mejora la función cognitiva? Hay algunos estudios que dicen que sí y otros que no son muy claros en esto. Y también produce secreción gástrica. El M2, la respuesta funcional, inhibición cardíaca, inhibición neuronal, efectos muscarínicos centrales, por ejemplo, temblores e hipotermia. El M3, secreción gástrica, salival, contracción del músculo liso gastrointestinal, acomodación ocular y vasodilatación, pero también contracción del músculo liso geniturinario, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, y el M4, la respuesta funcional, estímulo de la locomoción, y en el M5 dice respuesta funcional desconocida. Bien, ¿cuáles son los agonistas no selectivos de los receptores muscarínicos? Y aquí ponemos como ejemplo, entonces, para todos ellos, la acetilcolina, el carbacol, la oxotremorina, la pilocarpina y el betanecol. Y aquí lo resaltan el betanecol porque es el que tiene hoy en día utilidad clínica. Los agonistas selectivos son denominados con siglas, ¿no? Y no tienen, digamos, en este momento una importancia desde el punto de vista terapéutico. Y en el caso del receptor M3 glandular, el agonista selectivo de él, además de los no selectivos, que hemos dicho que son estos, sería la cevimelina. Bien, ¿cuáles son los antagonistas de los receptores muscarínicos? Obviamente, prototipo, la atropina, la escopolamina, ¿no?, la dicloverina, la tolterodina, la oxibutina, el ipratropio. Son no selectivos, son antagonistas no selectivos de estos receptores. ¿Ya? Y antagonistas selectivos del receptor M1, más que todo la pirenzepina, que inhibe la secreción gástrica de ácido clorhídrico, pero que hoy en día no tiene utilidad clínica. Sí, desde el punto de vista académico, es decir, que la pirenzepina es un antagonista selectivo del receptor M1. Del receptor M2, la galamina, del M3, la darifenacina. Y bueno, de los otros, del M4 y M5, la toxina de la serpiente mamba. Bien, los receptores nicotínicos que responden a la nicotina, obviamente de ahí viene su nombre, los muscarínicos responden a la muscarina, de ahí su nombre, responden a la nicotina y a la acetilcolina. Y hemos dicho que existen dos tipos de receptores nicotínicos, ¿no es cierto? El NN
que está en la placa motora, y el NN que está a nivel de los ganglios, ¿no? Que es el ganglionar. Entonces a esto lo vamos a llamar al NM como muscular o neuromuscular, si ustedes quieren, y al NN como ganglionar, ¿de acuerdo? Ambos son canales iónicos. La activación del canal, dan lugar a la activación del canal de sodio y potasio, despolarización de las células musculares en el caso del receptor NM y despolarización de las células postganglionares en relación al receptor NN. Entonces aquí tenemos otro cuadro que nos va a ayudar a comprender esto, ¿no es cierto? Entonces el receptor nicotínico NM se localiza fundamentalmente a nivel de la unión neuromuscular esquelética, y es fundamentalmente postsináptico, ¿no? Claro, porque los receptores musculares son postsinápticos, ¿no es cierto? El tipo ganglionar, en cambio, se localiza fundamentalmente a nivel de los ganglios autónomos y su efecto también es postsináptico. No se olviden que cuando hablamos de ganglios autónomos estamos hablando tanto de ganglios autónomos simpáticos como parasimpáticos, donde hemos dicho que la acetilcolina es el neurotransmisor. Y hay otros receptores nicotínicos en estudio actualmente, aquí están con siglas. El primero está en muchas regiones encefálicas pre- y postsinápticas, y el otro, el alfa-7S, muchas regiones encefálicas pre- y postsinápticas. Estos en realidad hoy para nosotros no tienen todavía una importancia grande, pero están en estudio, están en trabajo. Entonces tenemos que saber que existen estos otros dos receptores nicotínicos, además del NM y del NN. ¿Cuál es la respuesta de la membrana? En el caso del NM, excitación, aumento de la permeabilidad catiónica y fundamentalmente a sodio y potasio, ¿no? Entonces esto va a dar lugar a la contracción del músculo esquelético. En cambio, en el caso del NN, también excitación, aumento de la permeabilidad catiónica, fundamentalmente de sodio y potasio, y esto va a dar lugar entonces a la transmisión nerviosa en las sinapsis del sistema nervioso autónomo, El otro receptor en estudio que hemos dicho, alfa 4, beta 2, excitación pre- y postsináptica, aumento de la permeabilidad catiónica y lo mismo que los anteriores. Y lo mismo para el otro, el alfa 7S. Aquí solamente están recalcando que el receptor alfa 7S induce a una entrada importante de calcio, lo que desencadena la liberación del transmisor. Agonistas del receptor NM, la acetilcolina, obviamente, que es el neurotransmisor, el carbacol y el suxametonio, que tienen más importancia desde el punto de vista académico hoy en día. En el tipo ganglionar, obviamente, también la acetilcolina, también el carbacol, la nicotina, la epibatidina y el dimetilfenilpiperacinio, que también tienen importancia desde el punto de vista académico. En el otro receptor, en el nuevo, ¿no? La nicotina, la epibatidina, la acetilcolina, la citicina y la vareniciclina. Todavía fármacos en estudio para su utilización. En el alfa 7S, la epibatidina, el dimetilfenilpiperacinio y la vareniciclina. Bien, antagonistas del receptor muscular, la tubocurarina, que hemos dicho derivado del curare, que hoy en día, insisto, tiene más importancia desde el punto de vista académico, ¿ya? Y los nuevos antagonistas del receptor NM, el pancuronio, el atracurio, el becuronio. Esta es una toxina de una serpiente, ¿no es cierto? La alfa-bungarotoxina y la beta-conotoxina. De estos, entonces, utilidad clínica, el pancuronio, el atracurio y el becuronio, y estos desde el punto de vista tóxico. En relación al receptor ganglionar, antagonistas, la mecamilamina, el trimetafán, el hexametonio, ¿no? Y la toxina alfa-conotoxina. Estos hoy en día también más importantes desde el punto de vista académico que desde el punto de vista terapéutico. Y en el receptor alfa-4, 2, beta 2, 3, la mecamilamina y la metillicaconitina.
Y en el alfa-7S, más que todo, son tóxicos, y la metillicaconitina también, ¿ya? Bien. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Pero de todos modos, para recordar cuáles son los agonistas no selectivos de los receptores muscarínicos: la acetilcolina, el carbacol, oxotreborina, la pirocarpina y el betanicol. Y los antagonistas: la atropina, la dicloverina, la tolteridona, la oxibutina y el ipratropio, entre otros, ¿no? Selectivos, hemos dicho, del M1, la pirenzepina. Bien, este es otro cuadro donde vemos que los estimulantes de los colinoceptores se dividen, como ya habíamos dicho antes, en fármacos de acción directa, es decir, aquellos que estimulan directamente los receptores, donde están los alcaloides y los ésteres de la colina, y por otro, los fármacos de acción indirecta, que se dividen en reversibles e irreversibles, ¿cierto? Estos fármacos de acción indirecta aumentan la concentración de acetilcolina endógena, y la que da lugar a los efectos, a las acciones y efectos, es esta acetilcolina, ¿ya? Bien. Este otro cuadro tenemos efectores muscarínicos y sus respuestas a los agonistas. Entonces, aquí vamos a ver en esta columna, que esto es importante e interesante, es en primer lugar el ojo. Cuando hablamos del ojo, ¿no?, el músculo esfínter del iris, como respuesta a los agonistas, va a dar contracción, es decir, miosis. Y el músculo ciliar va a dar contracción y va a dar acomodación. Entonces, ¿cuál es el efecto necto colinomimético a nivel del ojo? Es miosis y contracción para la acomodación. A nivel del miocardio, en el nodo sinoauricular, el efecto colinomimético es bradicardia, ¿no es cierto? Y a nivel de la aurícula va a producir disminución de contractividad y aumento de la velocidad de conducción, que es un efecto también parasimpático, es decir, que disminuye la velocidad de conducción. Y a nivel del nódulo auriculoventricular disminuye la velocidad de conducción y por lo tanto va a disminuir la frecuencia. En general habíamos dicho que los efectos cardíacos del sistema nervioso parasimpático era negativo sobre los 4 trópicos. ¿Se acuerdan? El efecto ino, crono, dromo y badmotrópico, ¿no es cierto? A nivel del epitelio vascular, piel y mucosas, músculo esquelético, glándulas salivales y arterias coronarias, va a producir vasodilatación parasimpática. A nivel del músculo liso bronquial, contracción, por lo tanto va a dar lugar a broncoconstricción, y a su vez va a estimular la secreción glandular del aparato respiratorio, lo que va a llevar entonces a sumando ambos, broncoconstricción más aumento de la secreción de moco, va a dar lugar a obstrucción. A nivel del estómago e intestino, va a haber un incremento del peristaltismo, ¿no es cierto?, del intestino, y va a haber un aumento de la secreción. Y a esto podemos asociar entonces una relajación de los esfínteres, lo que va a llevar entonces a su efecto que se traduce en diarrea. A nivel de la vesícula y las vías biliares, en relación al músculo liso, el efecto parasimpático es la contracción, ¿ya? Bien, y lo que habíamos dicho, ¿no? A nivel de la vejiga, contracción del músculo detrusor y relajación del trígono y el esfínter, entonces da lugar al vaciamiento urinario de la vejiga. A nivel de las glándulas sudoríparas, estimulan la secreción fundamentalmente de las glándulas sudoríparas écrinas, ¿no es cierto? ¿Ya? A nivel de la médula adrenal, secreción de catecolaminas, es decir, estimula la liberación fundamentalmente de adrenalina o epinefrina. Glándulas salivales, secreción, estimulación de la secreción, y glándulas lacrimales también, estimulación de la secreción. Bien, entonces, repasando, fármacos colinamiméticos de acción directa son aquellos que se unen y activan los receptores colinérgicos
actúan selectivamente sobre ellos y pueden ser de acción directa muscarínica o de acción directa nicotínica. Dentro de los muscarínicos están los 5 tipos de receptores muscarínicos, M1, M2, M3, M4 y M5, y nicotínico a nivel del receptor NM y el receptor NE. Los fármacos de acción indirecta son aquellos que inhiben a la acetilcolinesterasa, y el aumento de la acetilcolina endógena va a dar lugar a la activación de los receptores muscarínicos y nicotínicos, pero de una manera indirecta, ¿no es cierto? No es los inhibidores de la acetilcolinesterasa que van a actuar sobre los receptores muscarínicos y nicotínicos, sino es la acetilcolina endógena. Bien, los fármacos colinomiméticos de acción directa, según su estructura química, se clasifican en ésteres de la colina y en alcaloides naturales. Dentro de los ésteres de la colina están los ésteres de la colina y el ácido acético, donde está la acetilcolina, la acetilbeta-metilcolina o metacolina. Tanto la acetilcolina y la metacolina son derivados de los ésteres de la colina, ¿ya?, con ácido acético. En cambio, los ésteres de la colina con ácido carbámico van a dar lugar a la carbilcolina o el carbacol, que es más conocido como carbacol, o la carbil-beta-meticolina o betanecol. Entonces aquí lo que tenemos que recordar es el carbacol y el betanecol. Y el que tiene utilidad clínica más importante es el betanecol. Los alcaloides naturales, entonces, están la muscarina, de donde se logró la denominación de estos receptores, la pilocarpina, la arecolina y la oxotremorina o oxitremorina. ¿Ya? Bien. Muy bien. Características o propiedades farmacocinéticas de los ésteres de la colina: no atraviesan la barrera hematoencefálica, apenas se absorben en el aparato digestivo, tienen o son sensibles a la hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Su administración por vía intravenosa va a dar lugar a una duración extremadamente corta, de 5 a 20 segundos. De ahí que, como tal, no tienen importancia desde el punto de vista clínico por su breve duración, ¿ya? Se puede administrar por vía intramuscular o subcutánea, y esto condiciona la capacidad de producir efectos sistémicos, solo efectos locales, ¿ya? No, entonces, solo darían lugar a efectos locales y no sistémicos. En el caso del carbacol y el betanecol se administran también por vía parenteral, y en ambos casos, tanto el carbacol como el betanecol, que son agonistas directos, ¿no?, de los receptores, van a producir efectos sistémicos prolongados. Y la pilocarpina se absorbe mejor que la muscarina en el aparato digestivo y se elimina por vía renal, ¿no? Esto se utiliza, la pilocarpina, más aún ahora, pero ya cada vez menos en oftalmología. Bien, entonces, los mecanismos de acción de los farmacomiméticos de acción directa, ¿no es cierto?, se comportan como agonistas de receptores muscarínicos y nicotínicos colinérgicos. Estos receptores se encuentran en 4 tipos de sinapsis en las que la acetilcolina actúa como el receptor. Entonces, ¿dónde están? En las uniones neuroefectoras del sistema nervioso parasimpático, en los ganglios vegetativos del sistema nervioso simpático y parasimpático, en la placa motora del músculo esquelético y en sinapsis periféricas y centrales, ¿ya? Entonces, eso sería en relación a los receptores donde actúan los colinomiméticos de acción directa. Bien, entonces los colinomiméticos de acción directa actúan tanto en receptores postsinápticos, es decir, a nivel de las células de los tejidos u órganos efectores, y también en receptores presinápticos en las terminaciones de fibras simpáticas y parasimpáticas, regulando o modulando la neurotransmisión, ¿ya? Los efectos sobre las uniones neuroefectoras del
sistema nervioso parasimpático se deben a la activación de los receptores muscarínicos. Estos hemos dicho que son los colinomiméticos de acción directa. Los receptores muscarínicos responden a la muscarina, que es la utilización de esta sustancia que dio lugar a la denominación de estos receptores. Y su efecto es similar al de la acetilcolina. ¿Ya? Los agonistas selectivos de los receptores muscarínicos también se los conoce con el nombre de parasimpático miméticos. Bien, ¿cuáles son los efectos farmacológicos de la acetilcolina? Primero, a nivel de aparato cardiovascular, fundamentalmente vasodilatación arteriolar, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción en ambos nódulos, tanto en el seno auricular como en el aurículo ventricular, disminuyendo entonces la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Y también disminuyendo la fuerza, ¿no es cierto?, de contracción muscular. Esos son los 4 efectos. Entonces, vasodilatación arteriolar, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la velocidad de conducción y disminución de la fuerza de contracción. Por lo tanto, a nivel del aparato cardiovascular, su efecto neto es de ser inhibitorio. A nivel del aparato respiratorio, contracción del músculo liso de las vías respiratorias e incremento de la secreción de las glándulas de la mucosa respiratoria, ¿no? Por ambos efectos M3. A nivel del aparato digestivo, incrementan el tono y la amplitud de las contracciones del tubo digestivo, estimulan la secreción de saliva, estimulan la secreción ácido péptica del estómago, ¿no? Y relajan los esfínteres. Entonces, estos efectos a nivel del aparato digestivo están mediados por receptores M1 en relación a las células parietales gástricas de secreción ácida, pero en el resto son M3. A nivel de aparato genitourinario, incrementa también el peristaltismo ureteral, contrae el músculo detrusor, relaja el trígono y el esfínter de la vejiga, lo que favorece la micción. ¿No? Bien. La especificidad por los receptores de los agonistas muscarínicos. ¿Ya? Entonces vemos aquí en este cuadro también que es interesante la acetilcolina, el carbacol, la metacolina y el betanecol, que son los tradicionales ejemplos de agonistas muscarínicos, ¿no? Entre estos tenemos que en cruces representados, la acetilcolina tiene acción sobre receptores muscarínicos y sobre receptores nicotínicos en la misma proporción, y es obviamente susceptible a hidrólisis por la acetilcolinesterasa. Pero en el caso del carbacol, fíjense que los efectos muscarínicos son relativamente menores que en el caso de la acetilcolina, tiene un ligero mayor efecto sobre los receptores nicotínicos, no es susceptible a hidrólisis por la acetilcolinesterasa, pero no tiene importancia ninguna desde el punto de vista clínico. Y lo mismo ocurre con la metacolina. Tiene en este caso mayor efecto muscarínico, menor efecto nicotínico. La hidrólisis por la acetilcolinesterasa no es tan manifiesta como en el caso de la acetilcolina, tampoco utilidad clínica. Y aquí resaltado el betanecol, ¿no es cierto?, que es el que sí tiene utilidad clínica y se lo utiliza para el tratamiento de la hipotonía vesical y gastrointestinal. Es decir, que el betanecol se puede utilizar en un hilo paralítico postquirúrgico, digamos, cuando no está volviendo el peristaltismo, se le administra betanecol para que comience a funcionar nuevamente el intestino, ¿no? Y en el caso de la vesícula, estimula entonces la contracción para que haya micción. En el caso de la muscarina, la pilocarpina, la oxotremolina y la cevimelina, la muscarina, efecto muscarínico, obviamente que sí, no tiene efecto nicotínico y no es susceptible a la hidrólisis por la acetilcolinesterasa, no tiene utilidad clínica. La pilocarpina tiene más efecto muscarínico, no tiene nicotínico, no es hidrolizada por la acetilcolinesterasa y todavía hoy en día se utiliza en el glaucoma. La oxotremolina
tiene efecto muscarínico, ¿no es cierto?, pero no tiene utilidad clínica. Y la cevimelina tiene efecto muscarínico y se utiliza en el síndrome de Sjögren, ¿no?, que es un síndrome en el cual hay ausencia de secreción salival o disminución en la secreción salival y lagrimal, lo que hace que a la administración de cevimelina estimule la secreción salival y lagrimal. Bien, ¿cuáles serían entonces estimulantes del sistema nervioso parasimpático? La nicotina, la acetilcolina, la metacolina, el carbacol, el betamicol, la pilocarpina y la metoclopramida. ¿Y cuáles serían bloqueadores o antagonistas? La atropina, la escopolamina, el ipratropio, el glicopirrolato, el triexifenidilo y el biperideno. En este caso, ¿no?, la atropina tiene múltiples usos, como vamos a ver posteriormente. La escopolamina importante en la cinetosis, el ipratropio en el asma bronquial, ¿no?, el glicopirrolato en las diarreas no infecciosas y el triexifenidilo y el biperideno importantes como parte del tratamiento coadyuvante de la enfermedad de Parkinson. Bien, entonces, nuevamente volviendo a la clasificación de los colinamiméticos de acción directa: ésteres de la colina, acetilcolina, metacolina, carbacol y betamicol. Esto no ha cambiado. Yo me acuerdo cuando yo era estudiante ya se hablaba de estos mismos ésteres de la colina. Los alcaloides naturales, que hemos dicho que se dividen en muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos, la muscarina, la pilocarpina, la oxitremolina y la arecolina. Y en los nicotínicos, la nicotina, la lobelina y el dimetilfenilpiperacino o DMPP. Esta es la clasificación. Estos pocos tienen utilidad clínica actualmente. Los colinamiméticos indirectos se dividen en reversibles, donde están los alcoholes cuaternarios, alcoholes simples como el hidrofonio, utilizado en el diagnóstico de la miastenia gravis, mejora la contracción muscular, pero es de corta duración, es de 10 a 15 minutos de mejoría de la contracción muscular y después desaparece. Y dentro de los carbamatos terciarios tenemos a la fisostigmina y los cuaternarios, que son los sintéticos, la neostigmina, la piridostigmina, el ambenonio y el demecario, ¿ya? Tampoco han cambiado mucho estos en el transcurso de los años. Los irreversibles dividimos en organofosforados con utilidad clínica. El único que está aquí es el ecotiofato, utilizado en oftalmología. Y los organofosforados de uso insecticida como el Soman, el Malathion, el Parathion, el Paraxon y el Maloxon, que tienen más importancia desde el punto de vista toxicológico, ¿ya? Toxicológico. Bien. Entonces aquí otro cuadrito, ¿no?, que es repitiendo lo que hemos dicho. Esta clasificación también, ¿no? Ésteres de la colina, colinérgicos de acción directa sobre los receptores de las células efectoras, muscarínicos, acetilcolina, metacolina, carbacol, betamicol, ya hemos hablado. Los inhibidores de la acetilcolina esterasa o agentes anticolinasterasa, que son colinérgicos de acción indirecta porque potencian a la acetilcolina endógena. Y hemos dividido que son reversibles e irreversibles. De acción reversible, los alcoholes, ¿no es cierto?, como el hidrofonio, ¿ya? Y luego la neostigmina, la fisostigmina, la piridostigmina y el ambenonio. ¿Ya? Todos estos tienen utilidad clínica. Y de acción irreversible hemos dicho el único, el ecotiofato, y el resto más importantes desde el punto de vista toxicológico. Bien, en este cuadro lo que he querido es colocar en esta columna la sustancia o los fármacos, su espectro de acción, ya sea sobre receptores muscarínicos o nicotínicos, y sus principales características farmacocinéticas. Entonces tenemos la acetilcolina, su espectro de acción es muscarínico y nicotínico, ¿no?
muscarínico y nicotínico, es hidrolizada por la colinesterasa y su duración de acción es 5 a 30 segundos, de que tal vez el único uso que se le pueda dar es como colirios tópicos en oftalmología, pero tal vez lo único. Por su duración de acción tan corta no tiene utilidad desde el punto de vista terapéutico o farmacológico, ¿no es cierto? El betanecol es más muscarínico, ¿ya? Es resistente a la colinesterasa, es activo por vía oral, tiene baja liposolubilidad y su duración de acción es de 30 minutos a 2 horas. Su principal indicación viene a ser el ilio paralítico postquirúrgico. El carbacol tiene efecto muscarínico y nicotínico, es resistente a la colinesterasa, como ya hemos visto, es activo por vía oral, baja liposolubilidad y su duración de acción es de 30 minutos a 2 horas, similar al del betamicol. Hoy en día sin mucha utilidad clínica. La pilocarpina, su efecto es más muscarínico, ¿ya? No es un éster de la colina, es activa por vía oral, tiene una buena liposolubilidad y su duración de acción es de 30 minutos a 2 horas. La nicotina, obviamente su efecto es nicotínico, ¿ya? Es activa por diversas vías y su duración es de unas 6 horas. Tiene más importancia desde el punto de vista académico, pero también clínico en el caso de del tratamiento para que los pacientes adictos al tabaco, a la nicotina, dejen de fumar. Los de acción indirecta hemos dicho el hidrofonio, que es un alcohol simple de acción corta, que hemos dicho que es de 10 a 15 minutos. Es un alcohol amino cuaternario, poco liposoluble, inactivo por vía oral, se administra por vía parenteral y su duración es de 5 a 15 minutos o de 10 a 15 minutos, utilizado para el diagnóstico de la miastenia gravis. La neostigmina, también todos estos, fíjense, de acción indirecta, porque están estimulando a la acetilcolina endógena. Su espectro es muscarínico y nicotínico, ¿no es cierto? Entonces, la neostigmina es un carbamato, una amina cuaternaria, liposoluble con una duración de 30 minutos a 2 horas. La fisostigmina también, muscarínico nicotínico, es un carbamato, una amina terciaria. Esta es amina terciaria, el otro era cuaternario, este es más liposoluble, ¿no es cierto? ¿Ya? Y su duración es de 30 minutos a 2 horas. La piridostigmina y el ambenomio son también carbamatos, ¿ya? Son cuaternarios y su duración de acción es más larga, es de 2 a 6 horas. Y en el caso del ecotiofato hemos dicho que es un órgano fosforado, ¿ya? Muy liposoluble, poco liposoluble, órgano fosforado con una duración de 2 a 7 días. Y el caso del paratión, que es el insecticida propiamente dicho, también muscarínico nicotínico, es muy liposoluble y dura de 7 a 30 días. Eso le da el carácter de irreversibilidad y la reversión de su efecto requiere de la síntesis de nueva acetilcolinesterasa, ¿no? El ecotiofato solamente se administra por vía tópica en el ojo. Después no tiene mayores usos. Bien, los activadores, la activación de los receptores nicotínicos produce despolarización de la célula nerviosa o de la placa terminal neuromuscular. Y la activación prolongada del receptor nicotínico, ya lo hemos dicho, produce desaparición de la respuesta y la neurona postganglionar deja de descargarse y la célula muscular se relaja. Esto da lugar a lo que denominamos el bloqueo despolarizante y la parálisis muscular flácida, que es típico de la succinilcolina, que era muy utilizada en anestesiología para producir relajación muscular en el momento de la intubación endotraqueal. Hoy en día también más importante desde el punto de vista académico, que ya no se utiliza de la manera que se utilizaba antes. ¿Ya? Para esto hemos dicho que la succinilcolina es metabolizada por la butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa, ¿no es cierto? Y que los pacientes que no tienen butirilcolinesterasa o pseudocolinesterasa van a reaccionar con un efecto relajante muscular, una parálisis muscular muy prolongada que hay que actuar sobre ella.
Bien, los receptores nicotínicos ya hemos visto, ¿no? Los nicotínicos pueden estar a nivel de la placa neuromuscular o en los ganglios autonómicos y la médula adrenal y en el sistema nervioso central. Actúan a través de la apertura de canales catiónicos. Bien, ¿cuáles son las acciones nicotínicas? La nicotina, o sea, las acciones nicotínicas, ya sea de estimulación de los receptores nicotínicos, a nivel de la médula suprarrenal van a incrementar la secreción de epinefrina, fundamentalmente, pero noradrenalina y epinefrina. Y a nivel de los ganglios, tanto NM como NM van a estimular esto, o sea, el efecto nicotínico es de estimulación. Las drogas nicotínicas de acción directa, es aquellas que se unen a estos receptores NN y NM, producen NM producen fasciculaciones y espasmos musculares. Y la activación prolongada de la placa motora por la succinilcolina y órganos fosforados da lugar entonces a una parálisis de tipo flácido. Bien, la nicotina, la lobelia, el dimetilfenilpiperazonio o DMPP tienen efectos tanto centrales como periféricos. Fíjense que el comportamiento de ellos depende de la dosis. Cuando las dosis son bajas, se produce estimulación encefálica y aumento del estado de vigilia. Cuando las dosis son mayores, estimula el centro respiratorio, da lugar a náuseas, a vómitos, puede dar lugar a temblores, convulsiones y coma y muerte. Y en el corazón, por efecto simpático, aumento de la presión arterial, taquicardia y arritmias, y por efecto parasimpático, hipotensión y bradicardia. Aunque puede haber taquicardia, ¿no es cierto?, por el efecto simpático. Tengan en cuenta esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, taquicardia por efecto simpático y bradicardia por efecto parasimpático. Bien, esto ya hemos dicho, ¿no es cierto?, pero vamos a repasar otra vez el efecto de la estimulación directa de los colinoceptores muscarínicos. M3, músculo del iris, contracción, miosis, músculo ciliar, contracción de la acomodación para la visión cercana. En el corazón, nódulo sinusal, disminución de la frecuencia, o sea, efecto cronotrópico negativo, disminución de la fuerza de contracción, efecto inotrópico negativo, disminución del periodo refractario y de la conducción, ¿no es cierto?, efecto dromotrópico negativo, ¿no? Aquí está disminución de la velocidad de conducción, y a nivel de los ventrículos, pequeña disminución de la fuerza de contracción. Entonces, actúa sobre todos los trópicos, incluyendo el balmotrópico, ¿ya? A nivel de los vasos sanguíneos, arterias y venas, dilatación a través de receptores parasimpáticos no inervados, produciendo vasodilatación por efecto o por acción del óxido nítrico. Y en los pulmones, contracción del músculo liso bronquial, y a nivel de las glándulas bronquiales, estimulación de la secreción, juntando estos dos, broncoconstricción para estimulación en la secreción de moco, igual obstrucción de la vía aérea. En el tubo digestivo incrementa la motilidad, relaja los esfínteres y estimula las secreciones intestinales. Un efecto adverso, un efecto tóxico es la diarrea. A nivel de la vejiga urinaria, en el músculo detrusor, contracción, y el trígono y esfínter va a dar lugar a relajación. Por lo tanto, incontinencia urinaria. ¿Ya? Sin embargo, ojo, que esto es útil en la vejiga hiperreactiva, ¿ya? En las glándulas salivales, lagrimales, sudoríparas y nasofaríngeas, ¿no es cierto?, estimulan la secreción. En este otro cuadro también lo que ya hemos dicho, ¿no? Los efectos, si son muscarínicos, si son nicotínicos y si son susceptibles a la hidrólisis de la acetilcolina, ya hemos visto. Bien. La acetilcolinesterasa es el principal blanco de los inhibidores de la colinesterasa. Es decir, es el blanco de aquellos fármacos que se conocen con el nombre de colinomiméticos de acción indirecta, ¿ya?
Entonces, la acetilcolina es metabolizada por la acetilcolinesterasa y da lugar a la colina y al acetato. El enlace covalente acetilcolina-enzima es hidratado y se rompe, ¿no es cierto? Sin embargo, hay que recordar que estos inhibidores de la colinesterasa son inhibidores que en el momento en que se produce el envejecimiento de la unión, ya esta unión entre la acetilcolina y la enzima ya no se separa, es decir, el enlace covalente que inicialmente podía haber sido roto ya no puede ser desprendido y da lugar al efecto colinomimético indirecto con el envejecimiento de la unión de la acetilcolinesterasa con el colinomimético de acción indirecta, ¿no? Entonces, estos no actúan directamente sobre los receptores muscarínicos ni nicotínicos. Los que actúan sobre estos es la acetilcolina endógena que aumenta en su concentración. Entonces, hemos dicho ya dentro de la clasificación, la interacción de los anticolinesterásicos con la enzima se varía en los 3 grupos. Entonces, hemos dicho alcoholes simples, el hidrofonio, ¿ya? Entonces, este es un colinomimético de acción indirecta, de acción reversible y de acción corta, ¿ya? Se une reversiblemente, no tiene enlaces covalentes y su efecto, bueno, ya hemos visto varias duraciones, pero para estar en el lado correcto, tal vez de 5 a 15 minutos sería lo más cercano a la realidad en relación a la duración de su efecto. Utilizado, hemos dicho, en el diagnóstico de la miastenia grave. Los ésteres de carbamato hemos dicho que se dividen en terciarios y en cuaternarios. Entonces tenemos la fisostigmina, la neostigmina y la piridostigmina. Estos también actúan en forma indirecta, ¿ya? Se unen a la enzima formando una unión covalente, pero que puede ser hidrolizada en 2 pasos. Cuando se habla del terciario, la fisostigmina, la unión no es tan importante, no es tan covalente como en el caso de los cuaternarios, ¿no? Y por lo tanto, el efecto es más prolongado, que dura entre 30 minutos y 6 horas. Eso es cuando estamos hablando de la neostigmina y de la piridostigmina. Y en el caso de los órganos fosforados, que hemos dicho el ecotiofato de utilidad clínica en oftalmología y el maláction desde el punto de vista tóxico, experimenta un enlace inicial e hidrólisis que da lugar a un sitio activo fosforilado. Este enlace se refuerza después de un tiempo, da lugar al proceso de envejecimiento de la unión, ¿no? Y se hidroliza en cientos de horas, lo que le da el carácter de irreversible, no solamente en relación al tipo de unión, sino al tiempo que permanece unido, que es de cientos de horas, siendo que en farmacología la mayor parte de los efectos farmacológicos se dan en milésimas de segundo, ¿no es cierto?, o fracciones de segundo. Bien, entonces, ya como repaso, ¿no?, decimos que los agonistas muscarínicos, dentro de los más destacados están la acetilcolina, el carbacol, la metacolina, la muscarina y la pilocarpina, ¿ya? Y varía, hemos dicho, en relación a su selectividad muscarínica y nicotínica, ¿sí? La acetilcolina es ambos, ¿no?, muscarínica, nicotínica. El carbacol es más nicotínico. La metacolina, muscarina y pilocarpina son ambos. Entonces, efectos principales del efecto colinomimético son bradicardia y vasodilatación, dependiente del óxido nítrico, ¿ya? Da lugar a hipotensión arterial, contracción del músculo liso visceral, intestino, vejiga y bronquios. Esto lleva a diarrea en la vejiga, de incontinencia urinaria o de micción, y en los bronquios a broncoconstricción.
estimula las secreciones exócrinas, produce constricción pupilar y contracción del músculo ciliar, que contribuyen a un descenso en la presión del ojo en el caso del glaucoma. Entonces, la principal indicación, por ejemplo, en el caso de la pilocarpina, es su aplicación en el tratamiento del glaucoma. Y recordar que la mayor parte de los agonistas poseen una escasa selectividad por los subtipos de receptores, ¿ya? Es decir, que pueden actuar sobre M1, M2, M3, M4, M5. Los antagonistas muscarínicos, obviamente que el prototipo va a ser la atropina, o sea, la iosina, la escopolamina, la iosiamina, el ipratropio y la pirenzepina. ¿Qué hacen estos? Antagonizan los receptores muscarínicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen un efecto antagónico de tipo más que todo competitivo con los receptores muscarínicos por la acetilcolina, y van a tener entonces un efecto contrario al efecto colinomimético, inhibiendo la secreción de todas las glándulas, dando lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca que llega a taquicardia. A diferencia de los colinomiméticos, estos antagonistas producen midriasis y no miosis, producen parálisis de acomodación y dan lugar a visión borrosa, relajan el músculo liso intestinal, bronquial, de las vías biliares y de la vejiga, ¿no? Siendo que algunos de ellos se pueden utilizar en el asma bronquial, como es el caso del bromuro de ipratropia administrado por vía inhalatoria. Y pueden inhibir la secreción de ácido gástrico, de la pirenzepina, que tiene más importancia, y eso voy insistiendo y les voy diciendo, desde el punto de vista académico que más que desde el punto de vista clínico. Y a nivel del sistema nervioso central, estos anticolinesterásicos como la atropina producen excitación, ¿no? Y depresión, incluida amnesia con la iosina, y también un efecto antiemético y antiparkinsoniano. Bien. Aplicaciones. ¿Para qué se utilizan entonces? Los colirios de pilocarpina producen contracción de las pupilas, miosis, y esto lleva a una disminución de la presión intraocular y se ha empleado en el tratamiento del glaucoma. La pilocarpina o la cevimelina, ¿no?, que es un agonista M3 selectivo, pueden entonces utilizarse para aumentar también la salivación y la secreción de lágrimas en pacientes con boca u ojos secos. Por ejemplo, en pacientes que han sido sometidos a radioterapia o en pacientes con lesiones autoinmunitarias o pacientes que sufren con el síndrome de Sjögren, donde hay escasez en la secreción salival y en la secreción de lágrimas. El betanecol o la distigmina, ¿no?, un inhibidor de la colinesterasa, se usan en la actualidad de manera ocasional como laxantes o para estimular la actividad intestinal, como en el caso del hilo paralítico postquirúrgico, o para favorecer el vaciamiento de la vejiga. Bien, entonces lo que habíamos visto, ¿no?, y esto es importante recordar, que después del paso inicial del enlace hidrólisis del complejo órgano fosforado con la acetilcolinesterasa, se produce un efecto de envejecimiento. Hay una ruptura entre el oxígeno y el fósforo, lo que refuerza el enlace con la enzima, ¿ya?, y lo que lo hace irreversible, es decir, es tan fuerte que no puede ser roto ni hidrolizado, y que la velocidad de envejecimiento puede ser variable, puede iniciarse en minutos o días, ¿no?, y puede durar cientos de horas, hemos dicho. Y los regeneradores de la colinesterasa actúan sobre el enlace fósforo-enzima antes de que se produzca el envejecimiento. Bien, esto ya hemos visto. Bien, aplicaciones clínicas en este cuadro, ¿ya? El betanecol, entonces, se utiliza
en el hilo neurogénico y posoperatorio, en la retención urinaria, en la esofagitis por reflujo, en el megacolon y en el glaucoma. ¿A través de qué? A través de la activación del músculo liso vesical e intestinal en estos primeros casos, y en el caso del glaucoma por la activación del esfínter pupilar y del músculo ciliar del ojo, lo que favorece el drenaje del humor acuoso y por lo tanto la disminución de la presión intraocular. En el caso del carbacol, indicado en el glaucoma, también por activación del esfínter pupilar y del músculo ciliar del ojo, lo que facilita el drenaje del humor acuoso y la disminución de la presión intraóptica, ¿no? La pilocarpina intraocular. Y la pilocarpina se utiliza, hemos dicho, en el glaucoma y síndrome de Sjögren, que son enfermedades donde hay ausencia de secreción lagrimal, pero también se utiliza en el glaucoma, ¿no? Ya hemos dicho que eso es a través de la activación del esfínter pupilar y del músculo ciliar del ojo, y además en el síndrome de Sjögren estimula la salivación. La nicotina, la única aplicación clínica que tiene es como parte del tratamiento para el tabaquismo, es decir, para que el paciente deje de fumar. ¿Ya? Entonces, hay parches de nicotina hoy en día que se aplican en la parte baja de la región lumbar, ¿no? Y donde quitan el deseo de fumar al paciente fumador. La neostigmina, indicado en el hilo neurogénico y posoperatorio y en la retención urinaria, ¿ya? ¿Qué hace la neostigmina? Hemos dicho que es un colinamimético de acción indirecta, amplifica la acción de la acetilcolina endógena, estimula la contracción del músculo liso intestinal y la abertura de los esfínteres. El edrofonio, la neostigmina, la piridostigmina, el demecario y el isofluorofato se utilizan en el edrofonio en el diagnóstico de la miastenia gravis, la neostigmina y piridostigmina en el tratamiento de la miastenia gravis, ¿ya? Y también la reversión del bloqueo neuromuscular, porque al ser indirectos y carbamatos cuaternarios, amplifican la acetilcolina endógena e incrementan la fuerza de contracción muscular. En el caso de la fisostigmina y el ecotiofato, la indicación de ambos son para el glaucoma. La fisostigmina pertenece a los colinomiméticos de acción indirecta reversibles y el ecotiofato pertenece a los colinomiméticos de acción indirecta de tipo irreversible. ¿Qué hacen estos? Incrementan la transmisión colinérgica en el músculo ciliar y facilitan la caída de la presión intraocular. Y por último, en el caso del tacrine, la fisostigmina y el donepezilo, ¿no? Estos son importantes en la enfermedad de Alzheimer, porque aparentemente lo que hacen es incrementar la transmisión colinérgica. Bien, ya hemos visto. ¿Me están escuchando, no es cierto, chicos? Sí, doctor. Ya, porque me he descuidado de ustedes y no les he estado hablando. Bien, bien, seguimos entonces, ¿ya? Precauciones y o contraindicaciones en el caso de los fármacos colinomiméticos directos. Precauciones y o contraindicaciones, aquí está mal escrito, indicaciones. El asma bronquial, la insuficiencia cardíaca aguda, la abrasión o lesión corneal, el espasmo gastrointestinal, la obstrucción urinaria y la obstrucción intestinal de tipo mecánico. Jamás vamos a utilizar un colinomimético como el betanecol cuando hay obstrucción mecánica, obstrucción urinaria mecánica o obstrucción intestinal mecánica. Contraindicados, ¿ya? El hipertiroidismo, la iriditis, la enfermedad de Parkinson, la úlcera péptica, porque hemos dicho que la úlcera péptica, la secreción gástrica de las células parietales gástricas del estómago
¿no es cierto?, incrementan la secreción de ácido por la gastrina y la acetilcolina, ¿no? Entonces, están contraindicados en la úlcera péptica y en casos de hipersensibilidad. Bien, para concluir el tema el día de hoy vamos a hablar de la intoxicación por organofosforados. Bien, la intoxicación por organofosforados puede ser de dos tipos, muscarínica y nicotínica. La toxicidad muscarínica se manifiesta por estimulación del sistema nervioso central, miosis y espasmo de acomodación, broncoconstricción, incremento de la actividad intestinal y genitourinaria, aumento de las secreciones de las glándulas sudoríparas de las vías aéreas y digestivas y vasodilatación y taquicardia refleja. Esa es muscarínica. La nicotínica se divide en dos: aguda, que da lugar a una estimulación del sistema nervioso central con convulsiones que puede llegar a la depresión, el coma y la muerte. Por estimulación y bloqueo ganglionar, por estimulación, despolarización de la placa neuromuscular terminal, que da lugar a fasciculaciones, a contracciones y luego a parálisis de tipo flácido. Y la toxicidad nicotínica crónica es más desde el punto de vista del tabaquismo. Bien, entonces, ¿cuáles serían los efectos muscarínicos de la toxicidad de los inhibidores de la colinesterasa? Miosis, diaforesis, salivación profusa, vómitos, diarrea, intranquilidad, inquietud, temblor, coma, depresión respiratoria que puede llegar a la muerte. En los efectos nicotínicos, fibrilación muscular, fasciculaciones musculares y bloqueo, o sea, parálisis neuromuscular. Hay un mnemotécnico que es tradicional, que es el dumbbells. Lo hemos modificado un poquito, ¿no? Donde la D representa la diarrea, la O a la orinación o urinación, si quiere, la M a la miosis, la B al doble, ¿no es cierto?, broncoconstricción y bradicardia, la E, excitación del sistema nervioso central, la L, lagrimación, la S, también doble, salivación y sudoración. Entonces, esto es el mnemotécnico que ustedes tienen que tomar en cuenta para describir la toxicidad de inhibidores de la colinesterasa. El paciente, por ejemplo, que se intoxica con un órgano fosforado, va a presentar esto, ¿de acuerdo? Además, se debe incluir a esto depresión del sistema nervioso central, coma, ¿ya?, depresión cardíaca, parálisis respiratoria y muerte en los casos más severos de intoxicación. Pero normalmente esto es típico del paciente intoxicado por inhibidores de la colinesterasa. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la intoxicación por organofosforados? ¿Ya? Primero, mantenimiento de signos vitales. Esto es lo más importante. Mantenimiento de todos los signos vitales, ¿no? Mantenimiento de la vía aérea, ¿no es cierto?, de la función cardiovascular, etcétera, etcétera. Segundo, la descontaminación. No se olviden que los organofosforados son extremadamente liposolubles, que se absorben por todas las vías, ya, por conjuntivas, por mucosas, por la piel, por vía inhalatoria. Son extremadamente liposolubles, por lo tanto, la descontaminación se refiere fundamentalmente al retiro de la fuente contaminante. Y en este caso puede ser la ropa. Entonces, el paciente que llegue intoxicado a un centro hospitalario, se le debe quitar la ropa. Y luego se lo debe lavar, pero no es lavado con bañito de esponja, ¿no es cierto? Es un lavado con agua a presión para que actúe como un factor mecánico que arrastre, que limpie la piel, que descontamine la piel del órgano fosforado. Aquí el operador, el médico o el personal de salud que esté haciendo este trabajo debe estar adecuadamente protegido, porque si no lo hace, él mismo se va a intoxicar. La terapia farmacológica, atropina, ¿ya?, de 1 a 2 miligramos
Y de niños, fíjense, 0,04 a 0,1 miligramo por kilogramo, una ampolla endovenosa cada 5 a 10 minutos hasta que haya atropinización, es decir, signos de intoxicación. Esto es muy relativo en relación a los niños, porque a los niños hay que tener un control estricto de la temperatura corporal, ¿no es cierto? Porque la atropina disminuye todas las secreciones de las glándulas y a nivel de las glándulas sudoríparas suprime la sudoración. Y los niños sabemos de que ellos pierden calor a través de la sudoración. Y en casos de intoxicación por atropina, puede darse lugar a un aumento tan importante de la temperatura que lleva a una fiebre atropínica que puede ser mortal en los niños. De ahí que el manejo en niños debe ser estrictamente controlado, con dosis estrictamente controlados y con evaluación clínica de los signos vitales del paciente en forma muy estricta, ¿no es cierto? Bien, entonces se va administrando cada 5 a 10 minutos la atropina hasta llegar a la atropinización. Y un signo o signos que nos ayudan a identificar que el paciente está atropinizado adecuadamente es meter el dedo a la boca y ver si está la boca, o sea, las mucosas bucales están húmedas o están secas. Si están secas, quiere decir que está atropinizado. Y el otro signo que uno puede obtener es abrirle el ojo y ver si si la pupila está midriática. Si está midriática, entonces está atropinizado. Ahí paramos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego esperamos un poco y luego volvemos a administrar, ¿no? Ahora, en los niños, como alternativa a la atropina se puede utilizar la difenhidramina, ¿ya? 1 miligramo por kilogramo en una sola dosis. La difenhidramina. Esa fue una pregunta que me hizo un estudiante, creo que el día de ayer o hoy día, en mis grupos prácticos, y me dicen, ¿qué hacemos en niños si la atropina es tan tóxica en los niños? Entonces, una alternativa es el uso de difenhidramina. Se puede utilizar diazepam o tiopental endovenoso para, por ejemplo, convulsiones, o sea, los efectos a nivel del sistema nervioso central. Uno de los más importantes anticonvulsionantes es el diazepam. Y el uso de regeneradores de la acetilcolinesterasa, donde están las oximas, que ya les he dicho que solamente se pueden utilizar antes de que se produzca el envejecimiento de la unión acetilcolinesterasa con el órgano fosforado. Terapia respiratoria asistida, ¿ya? Y bueno, aquí los regeneradores, la pralidoxima, que es un reactivador de la acetilcolinesterasa, que se debe administrar de preferencia dentro de las primeras 48 horas, pero cuanto más rápido se administre, mejor. Aquí nos estamos poniendo de 4 a 5 horas. Se une al fósforo del insecticida, ¿no? Y lo que hace es hidrolizar esa unión. Se administra una dosis de 1 a 2 gramos en 250 ml de solución salina. Se administra en un periodo de 15 a 30 minutos y se puede repetir en 1 hora y luego cada 8 horas si es que persiste el cuadro, o 1 a 3 gramos por vía oral cada 5 horas, y eso es cuando el paciente ya está consciente y puede utilizar la vía oral. Ya entonces la pralidoxima se utiliza para regenerar, para reactivar a la acetilcolinesterasa, ¿ya? Pero de preferencia debe utilizarse antes de que el enlace se envejezca. Sin embargo, no todos los enlaces se envejecen al mismo tiempo. De ahí que el uso de pralidoxima puede utilizarse más allá de este límite de horas, porque van a haber enlaces que se van a seguir formando o enlaces que todavía no están envejecidos y por lo tanto su uso es beneficioso. Bien, con esto habríamos terminado entonces el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta o si todo está claro, por favor, háganlo ahora. No sé qué me dicen. Los escucho o las escucho, chicos o chicas, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que quieran hacerme. Ok.
algo que hacer, alguna aclaración que yo haga para ustedes. O si todo ha quedado claro, entonces ahí quedaríamos y nos veríamos el día de mañana. Mañana no se olviden que la clase es a las 8:30. Mañana vamos a hacer esta parte, que es la segunda parte, que es anticolinérgicos, ¿no es cierto? Vamos a hablar fundamentalmente de la atropina y sus derivados. ¿Tienen alguna pregunta? Flavio César. Doctor, ¿podría pasarnos sus diapositivas? Me dice. Obviamente que sí, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer cuando yo concluya mis clases teóricas, ¿no? No se olviden de eso. Ya, el material que uno prepara es para que ustedes tengan acceso a otra fuente de información. Yo les he dicho, los textos son fuente de información, ¿no es cierto? Pero las clases teóricas también. Porque en la clase teórica es el docente responsable de la clase teórica que hace hincapié en ciertos aspectos que consideramos importantes. Por lo tanto, sí, al igual que los otros docentes, se les ha facilitado las diapositivas, yo también lo voy a hacer, pero una vez que concluyan las actividades de estas clases el jueves de esta semana. No sé si eso responde a tu pregunta. Doctor. ¿Sí? Sí, tengo una pregunta. Bien. Cuando se refiere a este último, lo que mencionó de envejecimiento, sí, quiere decir que es por causa principalmente de enlaces covalentes, ¿o puede ser? Enlaces covalentes, pero que sufren una hidrólisis adicional, ¿ya? Es decir, el fósforo se refuerza, el enlace con el fósforo se refuerza, ¿no? Y ya va más allá de lo covalente, ¿no es cierto? Porque lo covalente puede ser reversible. La diferencia entre el no covalente y el covalente es que el covalente es una unión más fuerte, pero que antes de que se envejezca, en el caso de la intoxicación por colinomiméticos de acción indirecta irreversibles, ¿no es cierto?, el enlace puede ser hidrolizado. Lo que ocurre después del envejecimiento es que ya no puede ser hidrolizado, o sea, va más allá de la covalencia, ¿me entiendes? O sea, el enlace covalente, que era factible de ser hidrolizado, pasa a ser un enlace que envejecido que ya no es factible de ser hidrolizado. Por eso decíamos, los regeneradores de la acetilcolinesterasa, como las oximas, la pralidoxima, son eficaces antes de que el enlace se envejezca, ¿no? Una vez que se ha envejecido, no hay nada que lo pueda separar. Y no digamos de que son eternos, sino de que persisten tantas cientos de horas, y cientos de horas en farmacología es eternidad. Porque si ustedes se fijan, las acciones y reacciones, las acciones y los efectos que son decurrentes de las acciones, son generalmente en fracciones de segundos, a veces en centésimas, a veces en milésimas de segundos. No sé si eso te responde, Joel, a tu pregunta. Está claro, doctor. Gracias. ¿Alguien más que quiera? Sí, doctor, buenas noches. Dime. ¿Por qué se da la difenhidramina como...? La difenhidramina lo que hace es revertir el efecto anticolinesterásico, pero en sustitución no completa de la atropina, sino que tal vez sería mejor decir que la difenhidramina disminuye la necesidad de atropina, más que sustituirla, ¿ya? O sea, es un tratamiento alternativo, pero en el caso de niños en los cuales existe riesgo, ¿no es cierto? No es un mecanismo muy bien explicado, pero sí todos los estudios demuestran de que la difenhidramina, que es un antihistamínico que lo hemos visto en la introducción, hemos visto en mediadores locales, no sé, que dentro de los antihistamínicos utilizados, por ejemplo, como componentes de los antigripales, ¿no? La difenhidramina, que es un antihistamínico H1, que lo que hacen es, en el caso de la intoxicación, aparentemente
disminuir la necesidad del uso de atropina. Mecanismo no muy bien explicado, pero se puede utilizar como alternativa. Con esto no te estoy queriendo decir de que la atropina no se pueda utilizar en niños intoxicados. He dicho que el manejo de la atropina en el niño intoxicado tiene que ser extremadamente controlada en cuanto a dosis y valoración clínica del paciente durante su administración. ¿Ya? Pero la difenhidramina es una alternativa. Pero sí se disminuye la necesidad de atropina, pero no la sustituye como tal. ¿Ya? Disminuye, es decir, que disminuye la dosificación y la necesidad de atropina. Con eso disminuye el riesgo de una fiebre atropínica en los niños. Pero esta cuestión de la atropina es importante recalcar que, por ejemplo, en el hospital pediátrico donde yo trabajo, las anestesiólogas manejan mucha atropina. Donde yo trabajo es un hospital pediátrico y hay niños de todas las edades, desde días de nacidos hasta los 15 años. ¿Ya? Se maneja con muchísimo cuidado la atropina durante la anestesia en niños pequeños, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el efecto de la atropina? Como vamos a ver el día de mañana, disminuye las secreciones a nivel del aparato respiratorio. Entonces el niño que está siendo sometido a anestesia con tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Si uno no le administra atropina, entonces esas secreciones que se han acumulado durante el acto quirúrgico pueden llevar a un laringoespasmo y a una obstrucción de la vía aérea importante. Entonces, esto yo quiero recalcar que no estamos diciendo que no se puede utilizar. Y la difenhidramina disminuye la necesidad de atropina, pero no sustituye a la atropina. No sé si te he respondido con eso. Sí, doctor. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar alguna otra cosa? Bueno, entonces, te escucho. Estás con los micrófonos del celu y con otra cosa. Confía uno de tus micrófonos porque está interferido. Te escucho. A ver, trata de activar otra vez tu micrófono. ¿Aló? ¿Ya? Pero sigue medio interferido. Trataremos. ¿Te escucho? ¿Hola? ¿Alguien más que quiera? Creo que está con problemas. ¿Dania? No me puede. ¿Alguien más quiere preguntar? Doctor, buenas noches. ¿Será que podría volver a explicar sobre la pseudocolinesterasa? No me quedó muy claro esa parte, ¿para qué funciona? La pseudocolinesterasa, ¿qué quiere decir pseudo? Pseudo quiere decir una falsa colinesterasa, ¿no? El nombre entonces es pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa. Es otro tipo de colinesterasa diferente a la acetilcolinesterasa. Normalmente quien metaboliza a la acetilcolina es la acetilcolinesterasa, ¿ya? Pero existe esta otra falsa acetilcolinesterasa, que es la butirilcolinesterasa, que normalmente va a metabolizar otras sustancias, como es el caso, por ejemplo, de un fármaco, la succinilcolina, ¿no es cierto? La succinilcolina, entonces, es metabolizada por esta pseudocolinesterasa. Pero también la acetilcolina es metabolizada por la pseudocolinesterasa cuando se encuentra a niveles elevados, ¿ya? A niveles elevados. Teóricamente, en una intoxicación por colinomiméticos órganos indirectos como los órganos fosforados,
en ese exceso de acetilcolina endógena, parte de ella estaría siendo metabolizada también por la pseudocolinesterasa. Es decir, cuando no hay acetilcolinesterasa o se excede la capacidad de la acetilcolinesterasa porque hay demasiada acetilcolina, entonces también metaboliza la acetilcolina la pseudocolinesterasa. ¿Ya? Pero en el caso de la succinilcolina, que hemos dicho que es un relajante muscular despolarizante, ¿ya? Hay pacientes que no tienen la butirilcolinesterasa, no tienen la pseudocolinesterasa. Entonces, en estos pacientes, la relajación muscular se prolonga, se hace más intensa, ¿no es cierto?, hasta que se metaboliza la succinilcolina. No sé si con eso te he respondido. Sí, doctor. ¿Y habría algún fármaco que llegue a sustituir a este para que no dar lo que estaban diciendo Gesdato? ¿De qué? Perdón, no te estoy entendiendo. ¿Sí habría un fármaco que sustituya a la pseudocolinesterasa? No, o sea, estas son enzimas endógenas, no te olvides, ¿ya? Entonces, no es que haya fármacos que las sustituyan, sino que hay fármacos, ¿no es cierto?, que van a actuar contrarrestando los efectos decurrentes de, digamos, de la falta de esta pseudocolinesterasa. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera alguna otra pregunta? ¿Sí? No sé si me entienden, ¿no? Entonces, para que quede claro también la cuestión de... Kevin, ¿quieres preguntarme algo? No. Ah, no, perdón. Entonces, para que quede claro nuevamente, y aquí voy a insistir, el por qué el uso de la difenhidramina, que quede claro, ojo, ¿ya? Es un coadyuvante, no es un sustituto de la atropina en la intoxicación por organofosforados. Es un coadyuvante del tratamiento de la intoxicación por organofosforados en niños, ¿ya? En niños. Pero disminuye la necesidad de atropina en los niños, disminuye la necesidad la necesidad de utilizar dosis que puedan atropinizar tanto al niño que lo intoxiquen y den lugar a una fiebre atropínica, ¿ya? Entonces, no se olviden que la difenhidramina es un antagonista de los receptores H1, ¿no? De los receptores histamínicos 1, ¿ya? Pero tiene cierta capacidad, y eso no está muy bien explicado, pero esto tiene que quedar claro, tiene cierta capacidad de antagonizar también los receptores muscarínicos, ¿no es cierto? De ahí que, no sé si en la clase teórica les dijeron que dentro de los efectos adversos del uso de antihistamínicos como la difenhidramina, la clorfeniramina, ¿no es cierto?, de primera generación fundamentalmente, es de que estos, además de sus efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, como ser la sedación, van a producir como efectos adversos también efectos anticolinérgicos. Y en el paciente anciano, por ejemplo, que tiene hiperplasia prostática benigna, ¿no?, que tiene hiperplasia prostática benigna, el uso de antigripales, por sus efectos antimuscarínicos, puede condicionar retención urinaria o agravar, digamos, la dificultad urinaria que ya tiene el paciente con hiperplasia prostática benigna por su edad, paciente masculino, ¿no es cierto?, obviamente. ¿Ya? Entonces, dentro de los efectos adversos de los antihistamínicos H1, como la difenhidramina, que es el prototipo, ¿no es cierto?, es que tiene cierto grado de efecto antimuscarínico. Si hablamos de cierto grado de efecto antimuscarínico, quiere decir que está actuando sobre los receptores muscarínicos.
¿de acuerdo? Pero esto, como yo les decía antes, no está muy bien explicado. O sea, es a través de ese efecto anticolinérgico que la difenhidramina sería útil en la intoxicación por colinomiméticos de acción indirecta de tipo irreversible en niños, en los cuales el riesgo de atropinización con fiebre atropínica es mayor, obviamente, que en pacientes normales que no tienen ese riesgo. ¿Por qué? Porque los niños pierden calor a través de la sudoración. No sé si con eso hemos complementado esa respuesta que de repente no quedó muy clara. ¿Ya? ¿Hay alguien más que quiera preguntar o si no, con eso concluiríamos la clase? Bien, entonces vamos a concluir la clase y nos vemos el día de mañana a las 8:30.